lo que se supone que son nuestros beneficios como creyentes, lo que se supone que es nuestra esperanza, nuestra base fundamental en todo esto que llamamos vida, en todo este misterio que nos envuelve. Vamos a ver lo que realmente significa creer en Dios de acuerdo a la palabra. ¿Por qué tenemos que estar atentos a todo lo que está sucediendo ahora más que nunca? Vamos a hablar de los beneficios de ser cristiano. Y es que este es el momento que nosotros debemos usar como creyentes en Dios, de verdad, como cristianos, como la sal del mundo que dice la palabra que somos, como la luz en medio de todas estas tinieblas, de toda esta inseguridad, zozobra, miedo y temores que el enemigo coloca en la mente de los seres humanos para atormentarlos, para estrés, enfermedad psicológica, división de la mente en esto que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a hablar de los beneficios que nosotros tenemos como creyentes en Dios, como nacidos de nuevo, como cristianos, como partes de la historia. La historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, si nosotros decidimos poner nuestra fe en Dios, en Jesucristo, vamos a poner en práctica. Vamos a ver qué podemos sacar en medio de esta aparente desgracia, en medio de esta locura sin duda, en medio de este caos global en que el mundo se encuentra. La palabra de Dios nos dice, segunda de Timoteo capítulo 1, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, sin duda alguna. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nada de eso, sino de amor, de poder y de dominio propio. Vamos a repetirlo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y como lo venimos compartiendo en los últimos mensajes, este momento que Dios permite es para esto, para reafirmarnos, para ver dónde estamos parados. Y al igual que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, debemos reafirmarnos. Recordemos que nuestra fe debe de ser probada. Y este es el momento en que nosotros como creyentes en Jesucristo, no solamente en Dios, en Jesucristo, en la cruz, debemos de sacar todo ese miedo, ese temor, esa inseguridad de que no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mis abuelos. No, es el momento de que nosotros pongamos en práctica y digamos, ¿sabes qué? Yo sé en quién he creído. Y aunque camine por valles de sombra, aunque la enfermedad me esté tocando la puerta, yo le voy a decir, enfermedad, virus, plaga, lo que sea, te largas de aquí en el nombre de Jesucristo. Porque yo soy un creyente en esa cruz del Calvario, en esa sangre que derramó mi Salvador Jesucristo. Por eso ninguna plaga me puede tocar si tú, mi Dios, no lo permites. Tampoco es que vamos a salir a la calle a jugar con eso, ¿verdad? Como gente que se pone a agarrar serpientes y a desafiar a Dios. No. Hay que saber hasta dónde y de qué manera podemos usar los beneficios que nosotros como cristianos tenemos. La palabra de Dios, el creador del universo, nos llamó su amigo, su hermano y su hijo.
Entonces, algo tenemos que sacar de todo esto. Lo acabamos de leer. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amor, poder, para decirle a este virus, a esta plaga, ¿sabes qué? Fuera de mi casa, tú no entras a mi auto, tú no entras a este lugar donde estoy, tú no entras a este supermercado donde yo voy a comprar comida. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que envíes un par de ángeles, como dice tu palabra, que yo tengo autoridad para hacerlo. Y me cuidan y me protegen. Y donde quiera que voy, camino, paso, ahí está la presencia del Dios Todopoderoso. Porque el mismo Espíritu que hizo posible las Escrituras es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Si tú naciste de nuevo, si tú eres un creyente en Dios, pero no solo en Dios, en Jesucristo, en la palabra, si estás parado firme en la roca, en la palabra de Dios, y tienes tu relación y comunión con el Espíritu Santo, no tenemos por qué tener miedo, porque el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces hay que tener cuidado con las esquinas, sin quedarse atrás y sin... quererse pasar de listo, buscando lo que no se nos ha perdido, desafiando o probando la mano de Dios. ¿De qué manera? ¿A qué me refiero con esto? A que bueno, si podemos evitar salir en lo posible, evitemos salir en lo posible. Si podemos evitar contacto lo más posible, vamos a evitarlo, porque sabemos cómo está la situación. Son miles de muertos los que se van sumando cada día, y todo esto está en el libro de Mateo. Avisado, profetizado, así como el arca de Noé, como Sodoma y Gomorra, como los profetas y los registros históricos de los imperios mundiales. En el libro de Daniel podemos ver esto. Tenemos el Nuevo Testamento, la nueva era del año 0 al año 2000 en que nos encontramos. Entonces es momento de que nosotros pongamos en práctica esto que hemos creído. Y si no has creído en Dios como Él dice que quiere que creamos, porque hay algo muy importante, la palabra del Señor Jesucristo dijo: todo el que cree en mí, todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Y obviamente esto es espiritualmente hablando. Esto se refiere a que estamos sanos, limpios, estamos protegidos, ¿me entiendes? Estamos seguros en lo que estamos creyendo. Y en el medio de la tribulación, en el medio de todo este caos, estamos firmes. Y yo sé en quién he creído. Y la palabra dice que Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Entonces es momento de que nosotros levantemos nuestra cabeza y digamos: oye, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué esta inseguridad? ¿Por qué me siento así como me siento? Si yo soy parte de todo este misterio y el creador del universo y de toda esta cuestión me llamó a mí su hijo. ¿Por qué tengo este miedo a que no sé qué va a pasar? ¿Por qué tengo esta zozobra? ¿Por qué tengo esta inseguridad? ¿Por qué? Esta es la pregunta que debemos hacernos en este momento. Porque el creador de todo esto nos dijo: cosas como las que yo hago y aún más grandes harán. Entonces, si tú en este momento tienes miedo y tienes inseguridad, después de lo que acabamos de leer, segunda de Timoteo, capítulo 1, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, mas sí de poder, de amor y de dominio propio, quiere decir que algo está sucediendo. Hay un pecado, hay una cuestión ahí que solamente tú sabes qué es,
como yo sé lo que es y lo que hay en mí, en mi mente, en mi espíritu y en mi corazón, que no me permite declarar y decir, ¿sabes qué? Virus diabólico, en el nombre de Jesucristo, largas de aquí. Tú a mí no me tocas porque yo estoy cubierto con la sangre del Cordero, con la sangre de mi Salvador. Y pase lo que pase, me mantendré firme, sin miedo, sin nada que a mí me descontrole. Así, declarando victoria, victoria, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si estás en este momento que no sabes qué hacer y que el miedo ya te está ganando, declara victoria y dile, Señor, me arrepiento. Te pido perdón por lo que tú sabes que tienes que pedir perdón. Saca este temor de mí. Entra en mí en este momento, Jesucristo. Entra en mí. Porque si vamos a morir y lo vamos a hacer algún día, que sea peleando, que sea declarando victoria, que sea reprendiendo al enemigo. En todo momento, la palabra dice, a tiempo y a destiempo debemos estar al día, preparados para reprender, refutar, exhortar, declarar. Ese es nuestro llamado en toda esta cuestión que llamamos vida, como creyentes en Dios, en Jesucristo, en su palabra. Los beneficios, hablemos de los beneficios de ser cristiano, no de ser creyente en Dios, porque la mayoría de personas, el diablo mismo no es ateo. El libro de Santiago, capítulo 2, versos 19 nos dice, el diablo no es ateo, él cree también en Dios y los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2. Entonces vamos a hablar nosotros como creyentes en Jesucristo. No como un religioso, no como una persona que cree en Dios y ya no, como creyentes en nuestro Salvador, en el ser que nosotros hemos puesto nuestra confianza, en el ser que nosotros decidimos creer y por el cual nosotros estamos luchando contra la corriente del mundo, contra toda esa pornografía que nos ponen a diario en las redes sociales, contra toda esa homosexualidad que intentan ponerle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares. En el ser que nosotros decidimos creer y al mismo tiempo luchar contra toda esta corriente diabólica circular del mundo. Porque tú te pones a ver y esto es lo que tiene el planeta como lo tiene, el pecado. Venimos hablando de esto. El pecado es peor que el mismo diablo en persona. Porque el diablo destruye al que puede, al que se deja, al que se descuida. Pero el pecado, que muchas veces ni siquiera lo conocemos. Yo no sabía que era la fornicación hasta después de 20 años. Porque a mí mi propia familia nunca me habló. Me dijo que tener sexo sin casarse, nunca me dijeron que eso es un pecado, que trae desgracia. Y que esa es una de las razones por que el planeta está como está. Por estar mintiendo, por estar robando en el trabajo, por querer tirársela de pila, de comprar y revender y ganar y verle la cara al otro, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. ¿Me entiendes? Estas son cosas que poco a poco se van acumulando. Y así como Sodoma y Gomorra, Dios llega a un momento que dice, ¿sabes qué? Se acabó, ahora me toca a mí. Si no me escucharon, voy a comenzar a pasar factura. Y tú te pones a analizar lo que está sucediendo en el planeta. Ya el desastre psicológico, social, mental, padres violando a los hijos, familia con familia teniendo sexo, los policías ya son los ladrones, los presidentes en vez de tomar el control mundial, destruyen al pueblo y la palabra dice el presidente o el rey, el gobernante que acapara el grano atrae desgracia para su pueblo, pero el que aplica la justicia, la misma justicia le vendrá a él. ¿Me entiende? Pero como hay tanta distracción, como 2 de Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo, de la primera atmósfera que nosotros estamos. Recordemos que hablamos de 3 cielos: el cielo de donde proviene la lluvia, el cielo universal y el tercer cielo, el reino de Dios,
como tenemos a Satanás gobernando aquí abajo, a los que se dejan obviamente, y muchas veces no tenemos conocimiento de eso, lo dice 2 de Corintios 4:4. Estas no son palabras para asustar a nadie, sino al contrario, para comenzar a tomar acción, ponernos al día, a comenzar a amar el rompecabezas y entender de una vez por todas que realmente estamos en una batalla contra un enemigo invisible que nos lleva ventaja, como dice Efesios capítulo 6, versos 12. Es Satanás mismo con su gobierno, con sus huéspedes, todos esos espíritus malignos, todos esos supuestos fantasmas, toda esa gente, vecinos que andan endemoniados, gente endemoniada en el mundo, matando, asesinando unos con otros, poniendo en guerra, en jaque este planeta. Efesios 6, 12. Como una tabla de ajedrez. Es como una tabla de ajedrez donde Dios mueve una pieza por acá para hacer algo y Satanás mueve otra pieza. Y esa es la lucha cósmica en que nos encontramos. Entonces, en este momento justamente es cuando nosotros debemos agarrar la palabra de Dios, ponernos al día, pedir perdón y ponernos al día, tan fácil como eso. Ponernos al día. Si estás creyendo en una religión que no te deja beneficio y que no te sirve de nada, es tu alma la que estamos hablando, la que está de por medio. Es tu alma, es tu seguridad, es tu bienestar físico, económico, espiritual. ¿Me entiendes? Aquí no se trata de religiones, ni de pastores, ni de papas, ni de sacerdotes, sino que tú estés seguro en quién tú has puesto tu confianza y que esto en que has decidido creer te mantenga firme. Como dice la palabra, aunque camine por valles de sombras, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, tú, mi Señor, estás conmigo. Esto es una palabra poderosa. Entonces los beneficios, hablamos de los beneficios nuevamente de ser cristiano. Hablamos de esto en términos espiritual y físico, sin duda alguna. Gálatas capítulo 5, versos 22. Gálatas capítulo 5, versos 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Vean cómo el amor es tan importante. El amor, ayer estuve viendo una conferencia y dice el hermano Gigi Ávila que el amor es simplemente el motor que mueve esta cuestión que nosotros llamamos vida. Porque cuando nos vamos a los frutos, veamos lo que dice. Acabamos de leer 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una cadena, es como un crucigrama que tenemos que armar. Poder para mantenernos firmes, amor para controlarlo o mover ese poder a través del amor y no volvernos locos. Y el dominio propio, pues sin duda, un complemento de que tengo poder y tengo amor, pero tengo que dominarme. Entonces es un círculo que se manifiesta allí, se muestra y tenemos que con la sabiduría de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios, canalizar estas tres cosas para poder nosotros mantenernos firmes ahora más que nunca en estos momentos donde tanto necesitamos nosotros esa esperanza, ¿me entiendes? Ese soplo de vida. Acher, vente. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto es un fruto que nosotros tenemos, que comenzamos a plantar y que con el pasar de los meses, de los días, de los años, vamos recibiendo el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
Aquí viene el pero, aquí viene la parte que a muchos no nos gusta o que no nos parece muy nice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a estar claros. Aquí no hay nada gratis en esta vida, eso ya lo sabemos. Y parece tonto, o parece, no tonto, parece un poco como tricky, como que, ay, ¿y qué pasó con la misericordia de Dios aquí entonces? Vamos a estar claros, nadie ha conseguido nada en esta vida diferente haciendo lo mismo que los demás. Lo repito, en esta vida nadie ha conseguido un resultado diferente haciendo lo mismo que el resto de la mayoría. Por eso yo me decidí a tomar este camino, a ponerme serio con Dios. Ahí está la respuesta. Entonces dice así, Gálatas capítulo 5, verso 24. Pasamos del 22 de los frutos al condicional, sin duda alguna. Es un condicional precioso. Esto no es cualquier cosita que estamos hablando. Estamos hablando del poder de Dios en nuestra vida, moviéndose a través de todo lo que yo hago en mi vida. Y la seguridad que me mueve a mí para decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo yo estoy seguro, estoy sano y aquí me mantengo firme. Amén. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a hacer un análisis rápidamente. Los que son de Cristo, ahí está la respuesta y ahí está la conclusión de este mensaje de hoy. No es nada más creer en Dios o ir a la iglesia los domingos y darse por el pecho y seguir teniendo la misma vida de sinvergüenzura en 3 semanas. Seguir con la borrachera, más pendiente de las novelas o de las redes sociales, no. Los que son de Cristo, los que crucificaron sus carnes y sus pasiones. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí es que hay que ponerle el ojo a esa palabra y decir en qué estoy creyendo realmente yo y por qué estoy creyendo yo en lo que yo estoy creyendo en este momento de mi vida. Tengas la edad que tengas. ¿Por qué? ¿Estás creyendo en lo que estás creyendo porque fue lo que te enseñaron? ¿Porque fue lo que tu familia te metió en la cabeza? ¿O estás creyendo en Dios y en Jesucristo como dice la palabra? Porque en este momento es cuando nosotros comenzamos a recibir beneficios, protección de Dios, sin duda alguna. La palabra dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz con él, automáticamente. ¿Ves? Cuando los caminos del hombre, y es maravilloso este pasaje porque no hay que ser perfecto. Dice Proverbios capítulo 16, cuando, tiempo, espacio, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos, imagínate qué bendición, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Y esto es verdad, ¿entiendes? Esta es la película que nosotros debemos de meternos para poder caminar por esta cuestión como un león, seguro, tranquilo, confiado en que tú, Jehová, eres mi Dios, que me sostiene de tu mano derecha y me dice, no temas, porque yo estoy contigo.
¿Entiendes? Es la palabra de Dios que debemos de invocar en estos momentos más que nunca. Entonces, los beneficios de ser cristianos nuevamente. Gálatas capítulo 5, versos 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es control propio. No es que va a venir una lluviecita y me va a dar miedo. Va a venir una rebelión, una cuestión de conflicto, hablando en términos de política, la baja de la bolsa. No, va a venir lo que sea y no. Yo tengo templanza porque la palabra dice que yo la tengo. Y es un fruto del Espíritu Santo y es un beneficio y fruto de yo haber puesto mi fe en Jesucristo, como dice la Escritura. ¿Ves? Ahí, declarando victoria, Señor, en ti. Con tu sangre me cubro, precioso Jesús, Señor mío y Dios mío, Salvador mío, Consolador mío, varón de dolores. En ti está nuestra esperanza, porque tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, Señor. Yo he creído en esta tu palabra. Así es como nosotros nos cubrimos en este momento de tanta incertidumbre. Entonces, si tú, al igual que yo, creciste engañado y estuviste yo por más de 20 años creyendo que en la religión, que en los santitos, que en los muñecos, que en lo que nos enseñaron, porque ahí está la cuestión. La mayoría de la humanidad crecimos engañados por nuestros propios familiares. Es triste decirlo, pero es la verdad. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tanto a mí y probablemente a ti también te enseñaron: crea en Dios y más nada. Un sticker: crea en Dios y listo, más nada. Y veíamos a nuestros familiares teniendo sexo sin haberse casado, robando, mintiendo, engañando, peleando con el vecino, en el trabajo, haciendo cosas que la palabra dice que van a llevar a muchos al infierno. ¿Ves? Entonces, es momento, recuerda, es tu alma y es mi alma la que están por medio, no es ninguna otra cosa más. Aquí no estamos hablando de más nada que tu alma y mi alma. Ponernos serios con Dios, Y ahora más que nunca, ahora es el momento. En medio de toda esta locura, imagínate, lo acabamos de hablar. Si no nos ponemos serios con Dios y volvemos a tomar el camino, nos reencontramos espiritualmente en este momento donde miles de personas están muriendo a diario, como dice Mateos, el libro de Mateos capítulo 24 en adelante. Si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo? Si no dejamos de brincar la talanquera por de la vecina, si no dejamos de engañar a nuestra pareja, si no dejamos de usar droga, si no dejas de emborracharte, si no dejas de estar viendo pornografía, si no dejas esa locura ahorita, ¿cuándo la vamos a hacer? Dime tú. Es momento de reaccionar, es momento de despertar. De esa pesadilla diabólica donde veníamos caminando como que si todo fuera juego. Vinimos caminando, yo por ejemplo, por más de 20 años engañado de que creo en Dios, pero puedo hacer lo que quiera y no importa. No, es momento de despertar y de decir: oye, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé por qué existo en esta cuestión que llamamos vida. Yo ni siquiera sé por qué existo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito realmente? ¿Es mi propósito seguir teniendo sexo como loco? Y orgía, y aquí, y allá, y el bochinche, y el que se me atraviese, con ese me acuesto, o el que me guste, o como sea que se diga. Está bien que yo siga robando en el trabajo, mintiendo, diciendo mentiras. ¿Será eso? Gente, es momento de que hagamos un autochequeo. Para eso Dios
cosas. Ponte a analizar. La historia de la humanidad nos da testimonio. Dios habla a su creación, dice la palabra. De una o dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. De una o dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende porque somos brutos nosotros, somos tapados, somos tercos como una mula. Entonces cuando viene la enfermedad, cuando viene la pobreza, cuando viene el jalón de oreja en el hospital, muchas veces ahí es que escuchamos. Y muchas veces ni siquiera así. Entonces yo te invito simplemente, en este momento, si tú sabes que el Señor ha tocado tu corazón, invítalo y dile: Señor Jesucristo, te pido perdón. Te pido perdón por mis errores cometidos, por mis pecados cometidos y por esos pecados que ni siquiera yo sabía que estaba cometiendo, porque, Señor, nunca me enseñaron y nunca me hablaron de eso. Ese es uno de mis casos. Yo estuve teniendo sexo sin saber que eso era fornicación, mintiendo, engañando, haciendo desastre, porque fue principalmente lo que nosotros crecemos viendo. El bochinche en la casa, la mentira, las peleas, todo mundo pelea con todo mundo, nadie se deja de nadie, un espíritu de conflicto, un espíritu de locura, sin duda alguna. Así que en este momento, Padre, simplemente te pedimos perdón por nuestros pecados y errores, que tenemos conciencia y conocimiento, y aún más importante, por esos errores, Señor, y pecados que ni siquiera sabíamos que estábamos cometiendo. En este momento, Jesucristo, pedimos que tu Espíritu venga a nuestra vida, que nos revele la verdad de lo que es estar aquí en esto que llamamos vida, porque tu palabra dice que el objetivo, la idea fundamental de vivir aquí, estar aquí, es conocerlo. Dice Juan 17:3. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Entonces, sabiendo esto, Señor, en este momento yo te pido perdón y me arrepiento por mis pecados, por mis errores, Señor, que hasta hoy he cometido. Ven a mí, Jesucristo bendito, dame vida eterna, Señor. Escribe mi nombre en ese libro de la vida. Y mientras llega el momento en que te voy a encontrar y te voy a ver, dame seguridad, dame espíritu, como dice la palabra, de poder, de amor y de dominio propio. Mi Señor y mi Dios, porque lo necesito, lo necesitamos, Señor, ahora más que nunca, en este momento de tanta locura. Entonces, esos son los beneficios de ser cristiano: seguridad, amor, poder, benignidad, entendimiento, templanza, paciencia. Es momento de ponerlo en práctica, es momento de retomar el camino de Dios, de reencontrarnos con nosotros mismos y poner en práctica esto que decimos, en que nosotros creemos, y punto. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Recuerda, nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros errores y pecados, comenzamos a leer la palabra, y el paso más importante, bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón y rendición de pecados. Es un hecho simbólico que hacemos para demostrar que en esto hemos creído. No que yo me bauticé, que me bautizaron cuando estaba niño. Eso es mentira del diablo, porque tú te pones a analizar, y cuando nos bautizaron cuando niños, nosotros no habíamos pecado. Cuando nosotros estábamos niños, bebés, que nos bautizaron, nosotros ni siquiera sabíamos para qué nos ponían esa agua. Entonces, la palabra dice que debemos de bautizarnos cuando tenemos conciencia y conocimiento de que hemos hecho el mal, de que pecamos, mentimos y lo que sea. Entonces, ese bautizo que nos hacen mayormente en las iglesias católicas cuando estamos niños es un bautizo del diablo. Ponte a analizar. ¿Qué pecado nos van a limpiar si cuando estamos niños somos ángeles? Dice la palabra. Somos puros. Ni siquiera decimos grosería. Ni siquiera podemos hablar. Yo creo que cuando a mí me bautizaron yo ni siquiera podía hablar.
Entonces, ¿qué pecado me iban a perdonar en ese momento? Si ahí yo me moría de algo, me iba a ir para el cielo de una vez. Ponte a analizar. El bautizo de la Iglesia Católica es una mentira. Y aquí te estoy diciendo por qué. Porque nosotros cuando estábamos niños no teníamos ningún pecado, no teníamos ninguna maldad. Somos ángeles de corazón puro. Por eso la palabra dice, todos los niños son de Dios y hay de aquel que haga caer a un niño. Personas que permiten que un niño crezca homosexual, como esas personas que hacen que un niño crezca malandro, con mentiroso o robando. Entonces es momento simplemente de comenzar a llamar a las cosas por su nombre. Comenzar a llamar a las cosas por su nombre. Es tan fácil como eso. Si ese bautizo no nos funcionó y nada que funciona, porque lo único que hace es que nos autoengaña, es momento de dar el paso a algo de verdad, a creer sinceramente y a ver resultado de lo que yo estoy creyendo. Así de fácil. Un solo objetivo, ¿sí o no? Vida después de esta. Vida después de esta y por supuesto una vida mejor. Y esa es nuestra promesa. Pero debemos de pagar el precio. Aunque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, nosotros personalmente tenemos que hacer nuestra parte. Comenzar a decirle no a lo que la mayoría le dice que sí, e incluso, por supuesto, a lo que nosotros mismos le dijimos que sí en un tiempo atrás. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo. Que el Señor te cuide, te proteja. Fuerza y ánimo en estos momentos más que nunca. Nos vemos luego. Bye. Mi vida y lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.